Good evening. Buenas tardes, buenas noches. Turn our Bibles over to Busquemos en nuestras Biblias en Am I on? Am I? There we go. Apocalipsis. Better? Ya, Okay. Let's turn our Bibles over to Revelation chapter 6. Vamos a Apocalipsis start there. capítulo 6. So, I've been married to Lori for 38 years, and Estamos con Lori por 38 años we met at a gas station. y nos conocimos en una gasolinera. I was lost, Estaba perdido looking for directions. buscando She left her dirección, gas cap. orientación. She forgot her gas cap there the day before, Ella había olvidado el tapón del tanque el día anterior and God put us together in a gas station. y el Señor nos unió en una gasolinera. Good things can happen at a gas station, Entonces, buenas cosas pueden suceder en una gasolinera. but she was not saved. I was born in. I was a Christian. She was not. Yo era cristiano en ese momento, Lori no. So I invited her to a concert at a Calvary Chapel. Entonces la invité a un concierto en Calvary I Chapel thought I would impress her with a good concert. y quería impresionarla ahí. So at that concert, we listened to music, Y en el concierto escuchamos la buena and a música guy walked up front. y el que estaba al There frente, was probably 1,000 people there. tal vez unas 1000 personas se He looked just encontraban like ahí. me. He looked like me. Ese parecía algo como Very, yo, very handsome, muy apuesto very humble, y muy humilde very también. humble. But he opened up the book of Revelation, Pero él abrió o predicó sobre el libro de Apocalipsis and he says, "Tonight I want to talk on the tribulation." y dijo, hoy quiero hablar sobre la tribulación. I had heard some of this. Entonces yo había escuchado I knew algo some sobre of eso y conocía algo sobre ello. If you ask me about the end times, it's really bad. Y si me preguntan sobre los últimos días o los últimos tiempos, es Unless algo you're a bastante Christian, feo. it's really good. Y yo soy cristiano, entonces eso es bueno. But this guy broke it down Pero este señor lo descompuso todo ahí en in escena. 30, 40 minutes. He explained the tribulation Y como en 30, 40 minutos explicó todo and the lo que tenía importance que to ver be con la right with tribulación. Jesus Y, and the importance to be y la right with Jesus. importancia de estar bien con el Señor. And he says in a few moments, I'm going to invite you to come forward if you want to accept him. Y entonces él dijo, en unos minutos voy a hacer una invitación para que usted pase al frente si quiere aceptar a Cristo. And my new friend over here, Lori, Y mi amiga Lori he said, come forward now if you want to accept Jesus. pensó que decía, vengan ya si quieren aceptar a So Jesús. she jumps over me, Y entonces ella salta en sobre and I'm mí. like, not yet, not yet. Y yo le digo, no, todavía no, todavía no. Boom! She runs forward, Y ella sale corriendo hacia and she adelante accepted Jesus. y aceptó a Cristo. So my wife accepted Jesus Christ Entonces mi esposa aceptó a Cristo on a Bible study that I'm teaching tonight. en un On the estudio bíblico tribulation. muy similar al que vamos a hacer hoy en la noche sobre So la you single tribulación. people, you don't know what God's going to do tonight. Entonces los que están solteros no saben lo que puede suceder hoy. Amen? Amén. Amen. So the word revelation talks about an unveiling. Entonces la palabra revelación habla sobre quitar el velo. In the Greek, it's the word apocalypse. Y en el griego es la palabra apocalipsis. So just as the book of Genesis gives us the beginning of everything, Entonces, así como el libro de Génesis nos da el inicio, Like el how it all comienzo de began. todo, también nos da el final de cómo va a ser todo. the book of Revelation tells us how it all ends. Y el libro de Apocalipsis nos relata el fin de las cosas. But most importantly, we need to understand it's the revelation of Jesus Christ. Pero lo más importante que tenemos que entender es que es la revelación de Jesucristo. It's not just revealing future events, No es solamente contar eventos futuros, it reveals how he is in control of all future events. sino cómo Él está en control de todos los eventos. Revelation reveals God's purpose for the church in the end times, Apocalipsis nos muestra el propósito del Señor para la iglesia en los últimos tiempos, the rapture of the church, as Pastor Rob taught last night, el rapto de la iglesia, como enseñaron ayer en la noche, that meal with the church, the marriage supper of the Lamb in heaven, in Revelation 19, sobre la cena que vamos a tener con el Cordero, him returning with the church at the second coming of Christ there Jesús in Revelation regresando 19, a la tierra con la iglesia, and then the establishing of his kingdom where the church will rule and reign with him. y luego el establecimiento de su reino con la iglesia reinando junto So con él. Revelation reveals God's plan for the church in the end Entonces, times. Apocalipsis nos muestra cuál es el plan de Dios para la iglesia en los últimos tiempos. And Revelation also reveals God's plan for the world
in the end times. Y también nos cuenta cuál es el plan de Dios para el mundo en sí en los últimos tiempos. The world meaning those that have rejected Jesus Christ Y in the end cuando, times. cuando hablo de mundo me refiero a aquellos que rechazaron a Cristo y están ahí en ese último tiempo. While the church is in heaven, Mientras la iglesia está en el cielo, God is going to be pouring out his wrath down here on earth. el Señor va a estar derramando su ira aquí en la tierra. So if you're a note taker, there's like a divine outline that we're given in chapter 1, verse 9. Entonces, si a usted le gusta tomar apuntes, hay un bosquejo que el Señor ha plasmado en Apocalipsis capítulo And 1. it's an important outline. Y es un bosquejo bastante importante. John is told to pen something down specifically. A Juan se le dice que escriba algo específicamente. So the first thing he pens down is the first thing we read. Entonces, lo primero que él escribe es lo que nosotros iniciamos leyendo en He Apocalipsis. says, write down those things which are. Y dice, escribe aquellas cosas que son. And that's a reference to what we see, or he sees in chapter 1, the exalted Christ. Y eso es una referencia a lo que él había visto en el capítulo 1 de El Cristo exaltado. Then he would say, next, write these things which are. Y luego le es dicho, escribe estas cosas que son. And that's a reference to chapters 2 and 3, where Jesus is writing letters to 7 churches, or to the church. Y eso es una referencia a los capítulos 2 y 3 donde escribe cartas específicas a 7 iglesias. And overall, that is a message to the church, like the church age. Y ese es un mensaje para la era de la iglesia. And so then he would say, write these things, thirdly, which take place after this. Y en tercer lugar se le dice, y escribe estas cosas que van a pasar después de las presentes. So write what is right now, Escribe lo que está sucediendo ahorita, of those things which are the church age, lo que está sucediendo en la era de la iglesia, and then write down these things that are going to happen after the church age. y luego las cosas que van a suceder posterior a el tiempo de la iglesia. So in chapters 4 and 5, we see the church in heaven. Entonces, en los capítulos 4 y 5 vemos a la iglesia Again, as en el Rob cielo. talked about last night, the bride of Christ taken up by the groom. Y como vimos anoche, la esposa de Cristo o la novia de Cristo siendo tomada hacia el cielo. And we don't see the church mentioned again until chapter 19. Y no vemos a la iglesia en escena o siendo mencionada, sino So in hasta el chapter capítulo 6 19. through chapter 18, really, the church isn't mentioned. Y entonces, en realidad, desde el capítulo 6 hasta el 18, a la iglesia no se le It's in menciona, heaven. porque está en el cielo. Chapters 6 through 18 Capítulos 6 al 18 tell us what's happening on earth nos while the dice church is in heaven. qué es lo que está sucediendo en la tierra mientras la iglesia está en el cielo. Okay? And so what we're going to read about just kind of summarizes what we call a tribulation period. Y entonces lo que vamos a leer ahorita es como un resumen de lo que llamamos el tiempo de la It's a tribulación. 7-year period of time, Es un periodo de tiempo de 7 años, life on earth la vida en la tierra, while the church is in heaven, mientras la iglesia está en el following the cielo, rapture of the church. después del rapto de la iglesia. Speaking of this time, Jesus said in Matthew chapter 24:21, Hablando de este tiempo, Jesús mencionó en Mateo capítulo 24, versículos 21, there will be great tribulation such as not anybody has ever seen since the beginning of the world. que habría gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. And tribulation is that word we talked about earlier today, thalipsis. It's a really troublesome time. Y es la misma palabra tribulación la que nos referimos en la mañana, que habla de un tiempo bastante problemático, bastante atribulado. A lot of suffering, a lot of hardship. Mucho sufrimiento, mucho dolor. Revelation 3:10, talking about this time, Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, it describes it as like a horrible time that's going to come upon the whole world. lo habla como una hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. So we have a lot of really horrible things happening on the planet all the time. Entonces, sí, es cierto, tenemos eventos catastróficos que suceden en la tierra todo el tiempo. I've been doing disaster relief ministry since 1998. Nosotros, de hecho, hemos estado haciendo ministerio para atender desastres desde el 98, Beginning with a massive earthquake in Kobe, Japan, back in 1998. empezando con un terremoto masivo en Japón en el año 98. Seeing buildings lay down in a massive amount of land, just buildings laying down everywhere. Ver edificios totalmente volcados en el suelo, personas heridas, en un caos total. We've seen it with hurricanes,
Lo hemos visto con tornadoes, huracanes, con tornados, tsunamis. con tsunamis. I could go into details about the devastation of those disasters. Y yo podría entrar en detalle de la devastación que causan esos desastres. But those are isolated events in certain parts of the world. Pero esos son eventos aislados en algunas partes del mundo. But what happens in the tribulation is global. Lo que pasa en la tribulación es That's global. important. Y eso es importante. Chapters 6 through 9 give us the events of the first half of the tribulation. El capítulo 6 al 9 nos da los eventos de la primera mitad de la tribulación. Chapters 10 through 14 talk more about the middle events in the tribulation. El del capítulo 10 al 14 nos habla más que todo sobre la mitad o el punto medio de la tribulación. And then in chapters 15 through 18, the latter part of the tribulation. Y capítulos 15 al 18 nos hablan de la última parte de la So tribulación. during the tribulation period, there's three distinct judgments. Entonces, dentro del periodo de la tribulación hay tres juicios muy particulares. Again, it's the seal judgments, the trumpet judgments, and the bowl judgments. El juicio de los sellos, el juicio de las trompetas y el juicio The de, bowl. de las copas. So the seal judgments at the beginning of the tribulation, Entonces, los sellos es el inicio de la tribulación. the trumpet judgments more in the middle of the tribulation, El de las trompetas es casi que en la mitad de la tribulación and the bowl judgments at the end. y el de las copas es hacia el final. Now, as we go through some of these judgments, Y entonces, mientras vamos You're gonna go- pasando por esos juicios, that's really difficult to hear. eso es algo muy difícil de escuchar. But again, we need to recognize that God is just. Pero luego, tenemos que recordar que Dios es He's just, justo and He's gracious. y es lleno de gracia. And the tribulation, as difficult as it does reveal the justice of God and the grace of God. Y si bien es cierto que la tribulación es un periodo difícil de entender, sí también nos muestra la gracia del Señor. One example of that is the fact that the judgments start out bad and then get worse. Y un ejemplo de eso es que los juicios inician siendo malos, pero terminan So the seal peor. judgments are pretty bad. Entonces, el de los sellos es bastante The trumpet malo, judgments a little bit worse, el de las trompetas es un poco and then peor the bowl judgments, man, they're really y bad. el de las copas es bastante severo. How many of you have ever disciplined your children? ¿Alguno de ustedes ha tenido que disciplinar a su hijo? Okay, I have. Bueno, yo sí lo he tenido que hacer. Well, we have three daughters, Yo tengo 3 hijas and if I would give discipline to one of my children y si hubiera tenido que disciplinar a una de mis and it hijas did not get their attention, y eso no logró captar su atención, I would up the discipline. yo tendría que volver a And if disciplinar. it didn't get their attention, Y si no logré captar su I would atención, up the attention. tendría que subir un poco But I más. was doing it for their good. Pero lo estaba haciendo para el beneficio. I'm disciplining them to get their attention, to turn their behavior. Las estoy disciplinando para lograr que ellas cambien o rectifiquen su And comportamiento. that's the heart of God. That's the nature of God in the judgment of God. Y ese es el corazón de Dios que lo podemos ver durante el periodo de la tribulación. The seal judgments. Ahora, el de los sellos, The first seal is opened up, and John sees a white horse. el primer sello se abre y Juan ve un This is in caballo chapter blanco. 6. Eso es en el capítulo 6. And it's a rider on a white horse, and he's going out to conquer. Y ve a una persona montada que salió para And he's conquistar, para he's vencer. holding a bow, but he doesn't have any arrows. Y dice que tiene un arco pero sin flechas. And so it's the first picture that we have for you note takers of the Antichrist. Y entonces ese es como el primer destello que tenemos sobre el anticristo. And it pictures how he's going to come. Y nos enseña cómo va a venir. He's not a good guy, No es alguien bueno, but it's a picture of peace. He's coming in the picture of being someone that's going to bring pero es peace. una paz, es un símbolo como de paz. Es una persona que viene, según él, a traer paz. The second seal is open. There's a red horse. Y luego viene el segundo sello, que es montado, una persona montada en un caballo bermejo. And that signifies war and global conflict, like a period of global conflict, Y eso lo que period of instability. Y eso lo que simboliza es inestabilidad política, guerras, trifulcas. Third seal is open. There's a black horse, El tercer sello se abre y es un caballo negro. and that signifies famine and economic hardship. Y eso lo que simboliza es hambruna y dificultad o problemas económicos. The fourth seal is opened up. El cuarto sello se It's a abre pale horse. y es un caballo pálido. It signifies death. Y lo que simboliza es la muerte.
And then you get the fifth seal. It's kind of a unique seal. Y el quinto sello, que es un sello muy particular, And there's this attack on tribulation saints. y es cuando se atacan o se combaten a los santos que están ahí durante la So tribulación. there's going to be people that are going to be saved during the tribulation period. Eso quiere decir que va a haber gente que va a ser salva durante el periodo Because- de la tribulación, At the rapture, all true believers are in heaven. porque durante el rapto todos los creyentes verdaderos van a ser tomados al And cielo. so, in order to be a tribulation saint, in order to be born again during the tribulation, Entonces, para que usted sea considerado un santo de la tribulación o nacer de nuevo en la tribulación, there's got to be that opportunity for people to get saved. tiene que haber una oportunidad para que la gente se salve. And the sixth seal, it gets a little serious. Y el sexto sello se pone bastante There's serio. great earthquakes. Hay terremotos, The sun turns black. el sol se vuelve The negro, moon becomes like red blood. la luna se vuelve Stars como fall from rojiza, heaven. como de sangre, las estrellas caen del cielo. And the earthquakes are so bad that like mountains are like shaken out of their places. Y los terremotos son tan drásticos que las montañas como que se falsean de su lugar y se caen. When the seventh seal is opened, it begins the trumpet judgments. Y cuando el séptimo sello suena, viene el juicio de las That, trompetas. for you note takers, that begins in chapter 8. Y para aquellos que están tomando nota, eso es en el capítulo 8. And the first of the four trumpet judgments, Y el primero de los cuatro juicios de trompetas it destroys a third of the trees on the planet, destruye un tercio de todos los árboles en la tierra, a third of the ocean and the fresh water turns to blood, un tercio del agua en la tierra se vuelve en sangre, a third of the sea life dies, un tercio de la vida marina muere and then a third of the light in the heavens is impaired. y un tercio Darken. de la luz en el cielo se apaga. You move into chapter 9, it gets worse. Y luego en el capítulo 9 se pone peor. The fifth and the sixth trumpet are blown, El quinto y sexto sello suenan and these trompetas hellish suenan, demonic beings come out. y salen unos seres demoníacos del infierno They're unleashed upon the earth for 5 months. y son liberados por 5 meses sobre la tierra Just tormenting the people. para atormentar a la gente. And it's interesting because there in chapter 9, Y es interesante porque ahí en el when capítulo 9, all of this judgment is being poured out on the earth, cuando toda esta ira está siendo Says derramada in sobre verse la 20. tierra, dice en el versículo 20 that the rest of mankind did not repent, que el resto o los otros hombres no se arrepintieron, so that they would continue to worship demons sino que continuaban And adorando idols. demonios, and idols, ídolos, and they didn't repent from murdering people or their sorcery or sexual immorality or their thievery. They Y didn't nos dice- repent from any of that. nos dice que no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. And so the landscape of the entire planet would be unrecognizable following this judgment. Entonces, la forma en la que estaría la tierra durante ese momento sería irreconocible a través de todas estas derramamientos de ira que el Señor ha hecho sobre la tierra. Every water system would no longer be able to sustain life. Cualquier sistema de acueducto no lograría A subsistir. third durante of este all of the momento. vegetation is gone. The grass, the trees, the farmland, it's gone. Un tercio de toda la vegetación estaría devastada. A third of the light sources is darkened. Un tercio de la luz que tenemos estaría apagada. And many scholars believe at that time between 1/3 and 1/2 Y of the muchos, world's population will have died. muchos expertos nos dicen que entre un tercio y la mitad de la población existente en ese momento. And there's va a haber some that were muerto. spared from God's judgment. Some were spared from God's judgment. Y aquellos que pudieron escapar del juicio del Señor, Revelation 7, we know there's 144,000 Jews that were sealed by God. en el capítulo 7 nos dice que hay 144,000 sellados que son sellados por el Señor. There were some who were saved, as we talked about during the tribulation as well. Y como dijimos, hay algunos que se salvan durante el John, periodo de la John saw them tribulación around the throne. y Juan los ve alrededor del trono. They had suffered for Christ. Ellos habían sufrido por Their Cristo. lives were lost for the cause of Christ. Ellos habían perdido su vida por la causa de Cristo. And it says about them in verse 16, Y nos dice sobre ellos en el capítulo now that they're in 16, heaven,
que están en el cielo, They're no longer going to hunger or thirst anymore. que ya no tienen hambre ni sed, No more suffering. no están sufriendo. God has delivered them from all of that. El Señor los ha rescatado o los ha sacado de todo ese dolor. And I love this because it's a picture of our God. Y me gusta porque esto es una imagen de nuestro Dios. He heard their cries. Es una imagen de Cristo. When the world was like at its worst, they cried out and God heard their cries. Y en el momento en que el mundo estuvo en su peor momento, ellos clamaron al Señor Now they're in heaven, no more suffering. y ahora están en el cielo. sin But in verse sufrimiento. 17 it says this. Pero en el versículo 17 dice Jesus was ministering to them. que el Señor Jesús estaba ministrándoles a ellos, For the Lamb was in the midst of the throne, porque el Cordero estaba en medio del trono and he led them to the fountain of living waters. y los llevó a la fuente de agua viva. And God was wiping away all the tears from their eyes. Y ahí entonces el Señor estaba secando todas las lágrimas de What a sus ojos. beautiful picture of our God. Qué bonita imagen de nuestro Dios. Then in Revelation chapter 11, there's two witnesses. Y luego en el capítulo 11 hay dos testigos. They have a very unique ministry. Son bastante particulares Fire would proceed from their mouth. porque sale fuego de su boca, They had the power to shut up the heavens. tienen el poder para apagar el cielo, No rain. para que no llueva, They were to turn whatever water systems that they wanted to into blood. y entonces podían convertir cualquier tipo de acueducto que quedaba todavía vigente They en sangre. struck the earth with plagues. Y entonces también ponían plagas sobre la tierra, They were replicating miracles like with Moses and Elijah. y entonces ellos estaban reproduciendo milagros como los que se ven I'm not en quite en sure who Biblia they en are. Moisés y Elías. No sabemos quiénes Some son. scholars have their ideas, but that's their ideas. Algunos expertos tienen sus ideas o sus conjeturas, pero son simplemente. But eventually the Antichrist will kill them. Y nos dice que el anticristo los mata Their bodies are going to lay in Jerusalem for 3 days. y sus cuerpos están ahí tendidos en Jerusalén por The 3 whole días. world's going to see this. Y todo el mundo los va a poder ver. Right now, we could pull up on our phones the Jerusalem cam. There's cameras all over Jerusalem. Y entonces, de hecho, en sus teléfonos pueden buscar las cámaras de Jerusalén. Everyone's going to be able to see this. Y hay cámaras alrededor de todo They're gonna be- Jerusalén. Thankfully, those guys are gone. Y entonces todo el mundo va a poder ver eso y decir And we're "Qué gonna dicha give- que ya todos ellos se The fueron". people on the earth are going to give gifts to everybody because they're dead. Y entonces la gente en el mundo va a estar contenta porque ellos, esos dos testigos, están muertos. But a loud voice is going to come from heaven Pero una gran voz va a sonar desde el cielo while the media is watching. mientras todo el mundo está viendo eso And they're going to hear the words, "Come up here." y van a escuchar la voz diciendo, vengan hacia mí. There's an earthquake that's going to hit and destroy a big part of Jerusalem. Y dice que va a haber un gran terremoto que va a impactar The whole la world's ciudad gonna de see that. Jerusalén y todo el mundo va a poder ver Again, eso God también. showing himself. Y eso es Dios mismo mostrándose ahí. So while all of this is happening on the world, Y entonces, the mientras world. todo eso está sucediendo en el mundo, there's a major shift that's going to happen as well in the world. hay un cambio abrupto que va a suceder en el mundo también. A major shift politically, economically, tanto político, militarily, económico, militar. and spiritually. Y espiritual. At that time, En ese tiempo, about halfway through, we're going to know who the Antichrist is. como a mitad de la tribulación, se va a saber quién es el anticristo The Antichrist is going to set up a one world government. y va a establecer un gobierno único It's going to tie in all the economies. que va a absorber a todas las economías. And then the figure that we know as the false prophet is going to rise and bring together a one world religious system. Y la figura que conocemos como el falso profeta va a venir a abrazar a todas esas naciones en una sola. The globalists today want one world. Y entonces los que van a favor de la globalidad lo que They're buscan gonna es finally un get solo it. mundo y por fin lo van a conseguir. The first half of the tribulation, talking about the Antichrist, La primera mitad de la tribulación que habla sobre el anticristo he's going to come on the scene as a brilliant, benevolent peacemaker. lo muestra como una persona que entra a escena Remember the- benévolo y pacificador. The white horse with a bow and no arrows. El jinete en el caballo blanco con un arco sin flechas. He's going to be what the world is wanting. Y va a ser lo que el mundo ha querido. Revelation 13, Pero en el capítulo 13 de Apocalipsis it begins to describe the government, the one world government that he will establish. empieza a describirnos el gobierno global que va a establecer. This will be the final human government ever. Y este va a ser el último gobierno humano de todos los tiempos. Think of all of the different human governments around the world. Entonces, piense en todos los gobiernos que han habido alrededor del mundo. Governments that God has allowed. Los gobiernos que Dios ha permitido. He's going to allow this last final one, but it Va will a be the last permitir one. este último gobierno.
In verses 1 and 2 of chapter 13, En capítulos 1 y 2 del versículo, John sees the Antichrist rising with 7 heads, with crowns and 10 horns. capítulo 13, versículos 1 y 2 nos dice que el anticristo surge y dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. And all of that speaks of where he will rule. Y eso nos, Where he comes out nos of. habla de dónde va a gobernar y de dónde va a salir. Most likely, the 7 heads speak of Rome, Y surrounded by 7 muy hills. probablemente esas 7 cabezas nos habla de Roma. The 10 horns speak of the 10 nations that are gathered together to form that last government base. Y los 10 cuernos nos habla de las 10 naciones que se van a unir para formar esa final coalición o esa última coalición. In Daniel 2, we realize it's a 10-nation confederation that's kind of revived out of the old Roman Empire. Y eso nos habla de una confederación de 10 naciones que nace del antiguo imperio romano. And it says in one of his heads, there's this blasphemous name. Y nos dice que en una de sus cabezas había un hombre blasfemo. So he's going to start out as an ecumenical leader. Y dice que va a empezar como un líder ecuménico. He's going to work with Israel to reinstate daily sacrifices. Va a trabajar con Israel para volver a instaurar los sacrificios diarios. In order for there to be reinstated daily sacrifices with Israel, there needs to be a temple. Y entonces, para poder establecer sacrificios diarios en Israel, lo que se So necesita también es somewhere un templo. between now and then, there will be the third temple will be built. Entonces, en algún momento entre ahorita y ese evento, tiene que construirse el templo. If you looked up on the Temple Mount today, that 40-acre parcel, there's no temple. Entonces, si usted ve en la ubicación donde debería estar el There's templo, a hoy mosque. día está vacío. Lo que hay There's es no una temple. mezquita, pero no hay templo. But halfway through the tribulation, at that point, things are going to begin to change. Pero a mitad de la tribulación, las cosas van a cambiar. Paul talks about this event Pablo habla sobre este evento in 2 Thessalonians chapter 2, verses 3 and 4. en 2 Tesalonicenses capítulo 3. He versículos describes 2 al the 4, Antichrist as the man of sin, y describe al anticristo como el hombre perverso, the son of perdition, el hijo de perdición, who opposes and exalts himself above all that is called God, que se opone y se levanta a sí mismo sobre todo lo que se nombra o se dice ser Dios, or anybody that is worshipped. o sobre alguien que es adorado. And it says that he sits as God in the temple of God. Y nos dice que se sienta como Dios en el templo de Dios. So halfway through the tribulation period, this is going to happen. Y entonces a mitad de la tribulación, So esto es lo que va a there's going to suceder. have to be a temple Tendrá que haber un templo by the time he comes on the scene as this world leader. en el momento en que esta persona se levante como líder líder Again, mundial. for you note takers, in chapter 11 of Revelation, Y entonces, si usted toma nota, en capítulo 11 de Apocalipsis, John is told to go and measure that temple. a Juan se le dice, vaya y mida el templo. So this event that is about to take place halfway through the tribulation period, Entonces, este evento que va a suceder a mitad de la tribulación, Daniel talks about it in chapter 9 and in chapter 12. lo vemos en el libro de Daniel, capítulo 9 y capítulo 12, And Jesus talked about it in Matthew chapter 24. y Jesús lo menciona también en Mateo, capítulo 24. And it's described as the abomination of desolation. Y se le describe como la abominación desoladora. That's when the Antichrist is going to walk into the temple, Eso es cuando el anticristo va a entrar al there on the templo, Temple Mount in Jerusalem, ahí en el monte de Jerusalén, and he's going to say, "Worship me, I am God." y lo que va a decir es, adórenme a mí, porque And if you yo go soy through Dios. Matthew chapter 24, Y si van a Jesus is Mateo, talking capítulo to his 24, people, the Jews. el Señor hablándole a los judíos, He says, "When you see this, les dice, cuando ustedes flee vean to the esto, mountains. corran hacia las Get out of montañas, here." váyanse de aquí, And they will. y lo harán. We don't have time to get into all that. No tenemos tiempo para entrar en eso ahorita. But Paul went on to say in 2 Thessalonians chapter 2, verse 6, Pero Pablo menciona en 2 Tesalonicenses, and he, asks, capítulo, he makes a versículo statement. 6, You know what's restraining him, ¿saben qué es lo que lo está deteniendo ahorita? that Antichrist, from being revealed? Al anticristo de ser revelado ahorita. How is God restraining him? ¿Cómo es que el Señor lo está In verse deteniendo? 7, he gives the answer. En el versículo 7 nos dice quién es. Only he, capital H there, who now restrains will do so until he is taken out of the way. Porque dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. So right now the Antichrist is being restrained by God. Entonces, ahorita el anticristo está siendo detenido
por Dios. I believe he's walking around planet Earth somewhere. Y yo creo que puede que ya esté caminando o andando ahí en el planeta. He's not in Costa Rica. No está en Costa Rica. I don't think. Puede ser, You never know. no se sabe. But what's restraining him is the Holy Spirit. Pero lo que lo está deteniendo es el Espíritu Santo. It's you and I. It's the Holy Spirit in you and I, the church. Es usted y yo, el Espíritu Santo morando en nosotros, And es so la iglesia. when we are taken out of the way, Paul would say, Entonces, cuando nosotros seamos llevados, eso es lo que va a desatar la he will tribulación. be able to be revealed. Y va a poder revelarse entonces y mostrarse en escena. So back in Revelation 13, Entonces, de regreso a Apocalipsis capítulo 13, in verse 3, en el versículo 3, says that the Antichrist is mortally wounded. nos dice que el anticristo es herido con una herida de muerte. It's like something happens to him physically, probably assassination attempt to where he's close to dying. Y entonces algo le ha de haber sucedido, quizás un atentado contra su In verse vida, 3 it says en his el head cual is casi wounded. muerte, y nos dice en el versículo 3 que su cabeza es herida. You got it? Yep. All right. Sorry about that. I get excited. Yeah. I want to see him die. Yeah, keep going, keep going. But this is what happens to get the whole world to buy in, to be all about the guy. Pero esto es lo que sucede o esto es lo que acontece para que todo el mundo entonces sienta compasión o se involucre aún más en la causa del anticristo. Because when his wound is healed, Porque cuando su herida es the world sanada, thought he was going to die. el mundo pensaba que él iba a morir, They're going to marvel. pero lo ven ahora They're bien gonna- y se maravillan. They're going to start worshiping him then, Y entonces ahí sí empiezan a saying, adorarlo. who's like that? Y le dicen, ¿quién es como usted? Who's able to make war with that? ¿Quién podría guerrear o tener conflicto contra él? Man, if that happened today, the whole world would be watching. Y yo creo que si eso sucediera el día de hoy, todo el mundo estaría viendo. And if you weren't all in, Y si usted estaría, you'd be all in. y si usted no estaría seguro de cuál es su postura, ahí en ese momento entonces. So in verses 5 through 8, the Antichrist at that point in chapter 13 begins this global campaign against God. Y entonces en el versículo 5 al 8, el anticristo empieza toda una campaña en contra de Dios, Against the Jews and the tabernacle or the contra los temple, judíos y el tabernáculo y el templo, anyone associated with the temple. cualquier asociado con el templo, He makes war against the saints, hace guerra contra los santos and it says, and he overcomes them. y dice que los logra vencer. So that's what the Antichrist will be busy doing at that point in the tribulation. Y entonces eso es lo que va a suceder con el anticristo en ese punto en la tribulación. At this point, the one world religious system is going to be put in place. Y en ese momento el gobierno mundial va a establecerse. This is going to be through the power of Satan working through a man that is labeled the false prophet. Y eso va a ser a través del poder de Satanás trabajando en una persona que se conoce como el falso profeta. In verse 13, 11 through 6, En versículo 13, 14 y 15 yeah, he's the beast that rises out of the earth. es la bestia que sale de la tierra. And so he is going to raise an image of the Antichrist, Y entonces nos dice que va a levantar una imagen del anticristo and the false prophet is granted power to give life to that image. y al falso profeta se le es dado poder para poder darle vida a esa imagen. I'm not sure how that's going to happen. No estoy seguro cómo va a suceder. Either robotic or demonic. No sé si será robótico o demoníaco. The whole new AI thing, anything can happen. Porque con esto de la inteligencia artificial, cualquier cosa es posible. But the image is going to be animated and be able to speak. Pero la imagen va a tener vida o va a simular vida y va a poder hablar. And this is going to cause more people to worship the Antichrist even more Y eso passionately. va a causar que más gente aún adore al anticristo y se vuelva apasionado por la causa del And the anticristo. false prophet's going to give an order that anybody that doesn't worship the Antichrist should be killed. Y el falso profeta va a dar la orden de que cualquier persona que no adore al anticristo que sea puesto a muerte. At that point, in verses 16 through 18, we learn about the mark of the beast. Y en ese punto, versículos 16 al 18, vemos sobre la marca de la bestia. This is important because the false prophet empowered by Satan here is the one that's pushing this narrative. Y eso es importante porque es el falso profeta que está empujando toda esta norma o todas estas reglas. And so the mark of the beast, it's going to be on their right hand or on their forehead. Y entonces nos dice que la marca de la bestia va a estar o en su mano derecha o en su frente.
There's going to be no commerce. You're not going to be able to do any business at all unless you have that mark. No podrá comerciar o hacer ningún tipo de comercio si no tiene la marca. And so the mark, the number is 666, the number of man. Y nos dice que el número es 666, el número de hombre. So the only way to save your life is to worship the beast. Y entonces la única forma en la que usted puede salvar su vida va a ser adorando a la bestia. The only way to do any commerce, buy and sell, is to take the mark of the beast. La única forma en la que usted va a poder hacer comercio o comprar y vender va a ser a través de la marca de la bestia. So the Antichrist sets up a one world government, Entonces el anticristo establece un gobierno and mundial the false prophet sets up a one world religious system. y el falso profeta lo que establece es una única religión global. And when you turn to chapter 14 of the book of Revelation, it's a game changer. Y entonces, si pasamos al capítulo 14, todo esto cambia las reglas del juego. It's on the latter part of that half of the way through the tribulation period. Esto sucede casi que la mitad o un poco más allá de la mitad de la tribulación, But from that point on, chapters 14 to 18, pero desde ese punto, capítulos 14 al 18, there's a focus on the defeat of the kingdom of darkness. cambia el enfoque a el vencer el poder de las tinieblas And the establishment of God's kingdom, y el establecimiento del reino de Dios, the kingdom of light. el reino de la luz. So in verses 6 through 7, this really cool thing begins to happen. Y entonces en el versículo 6 al 7 hay algo muy particular que sucede. There's three angels flying around with a message. Nos dice que hay tres ángeles que están volando con un mensaje One was just flying around preaching the gospel y uno de ellos está volando y compartiendo el to evangelio all the earth dwellers, a todas las personas en la tierra, to every tribe and nation, everybody. a toda nación, tribu, lengua y pueblo. And he's saying, fear God and give him glory, Y lo que dice es temed a Dios y dadle gloria, for the hour of judgment has come. porque la hora de su juicio ha llegado. Worship the one that has made heaven and earth. Y adora a aquel que hizo el cielo y la tierra. That's grace. Eso es gracia. Only God revealing himself again to such a Christ-rejecting world. Veamos a Dios revelándose a sí mismo en un mundo tan caótico, tan problemático. Then the second angel in verse 8, Y luego el segundo ángel en el he versículo flies 8, around telling everybody, vuela diciéndole a todos, Babylon, which is the one world government, Babilonia, que es el único gobierno mundial, this government their hero is leading, ese gobierno que su héroe, entre comillas, está liderando, that it's going to be destroyed. ha sido destruido. So the very thing they're worshiping, Entonces, aquello que ellos están the adorando, beast la bestia and everything that comes with the economy, y todo lo que tiene que ver con la The one economía y world demás, commerce system, el sistema económico this mundial, angel's flying around going, it's all coming down. este ángel está volando diciendo todo eso se ha venido al suelo. The third angel flies around Y luego el tercer ángel sale volando and he's warning everybody, y alerta a todos do not take the mark of the beast. que no se dejen marcar Don't be con la worshiping marca de him. la bestia ni adoren a la And he bestia. predicts judgment to anybody that does. Y dice que va a haber juicio para cualquiera que se marque o adore a la Now bestia. we start moving to the bowl judgments. Y ahora lo que vamos a ver es los juicios de las copas. And it's just worse. Y eso simplemente es Judgments peor. on the natural world. Eso es juicio sobre la naturaleza, The rivers, the sea, more judgment on the world, on the planet. los ríos, los mares y más juicio sobre el planeta. There's a global pandemic of painful sores. Hay una pandemia mundial que va a causar mucho dolor, More darkness over the earth. más oscuridad sobre la tierra, But then you go to the fifth and sixth judgments, pero luego vamos a la quinta y sexta copa and God begins to judge the Antichrist, the one world government, and Y el the one Señor- world religious y el system. Señor empieza ahí a traer juicio sobre el anticristo, sobre el falso profeta y sobre los sistemas mundiales establecidos. And the seventh and the final bowl judgment wraps everything up. Y la séptima copa es la que desenvuelve todo o envuelve todo la ira del Señor, Bringing the judgments of God to an end. trayendo el juicio del Señor a su fin. As I look at the world we're living in, Entonces yo veo el mundo en el que estamos viviendo actualmente. 10 years ago, Hace 10 años, if you would have came to me and said, Lance, si usted hubiera venido a mí y me dice, Lance, the whole world is going to fall in line with one thing.
todo el mundo se va a alinear hacia una sola causa. Yeah, not in our day. Yo le diría, no en nuestro No, tiempo. I don't think I would ever live to see the whole world fall in line with one thing. No The creo same que thing. vería al mundo todos alineados o enfocados en un solo propósito. But then 2020 hit. Pero luego llegó el 2020 There was a pandemic, y resulta que hubo una pandemia. and I saw the world. Y vi a todo el mundo, Not just our nation, no not solo just your nation, nuestra the nación, world. la de ustedes, sino el mundo All be entero, moved in one direction by one thing. todos movidos hacia una sola causa por un solo propósito. And I think it was a good message to the church. Y yo creo que eso fue un buen mensaje para la iglesia. We see what the end looks like. Ya sabemos cómo va a terminar todo. It's hard for us to see people fall into that mindset. Es difícil para nosotros ver a gente seguir ese pensamiento. And I know a lot of us, it stirred us up. Y yo sé que para muchos de nosotros nos movió fibras It sensibles reminded us of this, y nos recordó de esto, that people we love que gente que nosotros amamos would do anything in their power to survive. haría lo que esté a su alcance para sobrevivir. They would even write off relatives, Incluso se alejarían de walk sus away from the familiares, church, se alejarían de las iglesias self-preservation. buscando preservación My personal. health is the most important thing. Mi salud es lo My más life is the importante. most important thing. Mi vida es lo más importante. And they're all following the same beat to the same drum. Y luego todos están saltando al mismo Globally. son, globalmente. We saw it happen. Y lo vimos suceder. We all walked through it. Y lo vimos You y lived through it pasamos if you're ahí, here. y lo vivimos aquí también. We should be able to look at this and go, wow, I Y can see entonces this deberíamos happening. ver eso y decir, wow, eso es lo que va a suceder. Chapter 17, as we wind this down, Capítulo 17, conforme vamos terminando, God judges the harlot, the religious Babylon. el Señor trae juicio sobre la gran ramera, que es el sistema religioso establecido por el falso profeta. We don't have time to get into all this, but he judges the final religious system, the one world religious system. No tenemos tiempo para entrar en detalles, pero el Señor lo que va a hacer es traer juicio sobre el sistema religioso establecido. In chapter 18, Y en el capítulo 18, he judges commercial Babylon. el Señor trae juicio sobre el sistema económico, The one world economic system. el sistema económico The political global, system. el político. Chapter 19, he judges the one world military system. El capítulo 19, el Señor trae juicio sobre el sistema militar. And I want you to, as we close this, I want you to think about how the world reacts to this. Y antes de terminar, quiero que pensemos en cómo el mundo reacciona a todo esto. Half the population's gone. La mitad de la población ya se fue. This is the mindset of the people that are left. Esta es la mentalidad de la gente que quedó And it's viva. sad. Y es triste. In verses 9 and 10 of chapter 18, En versículos 9 y 10 de capítulo 18, the world leaders, all the world leaders that are associated with the Antichrist, they weep over the destruction of the one world government. todos los líderes religiosos, todos los líderes políticos lloran a causa del fracaso del sistema que se había establecido They- por parte del anticristo. They weep and they mourn for her as they see the smoke for her rising. Ellos lloran porque ven cómo se levanta el humo y las cenizas de esta ciudad que se había They're establecido. standing at a distance of what God has just judged. Y entonces ven a distancia el juicio de Dios en vivo. And they're weeping for that great city, Babylon, that mighty city. Y entonces lloran por esa gran ciudad Babilonia. And it says, for in 1 hour Y her dice que judgment came. por una hora estuvieron ahí llorando. These are not tears of repentance. Y eso no son lágrimas o llanto de arrepentimiento. In verses 11 through 16, Versículos 11 al 16 all the businessmen are doing the same thing. nos dice que todos los mercaderes están haciendo exactamente The lo world mismo. leading businessmen are weeping over the destruction. Los negociantes, los encargados de empresas a nivel As mundial they están see llorando their global enterprise completely collapse. porque ven toda su economía colapsando. They're weeping and mourning over her. Y ellos están llorando sobre la ciudad The latter part of verse 15, they're weeping and wailing. y en la última parte del capítulo 15 nos dice que hay tormento, llorando y lamentando. Verse 19, they're throwing dust on their heads and crying out and weeping. Versículo 19 nos dice que se echan polvo sobre Verse sus cabezas. 22. Versículo 22. It says, the sound of the harpist and the musicians and the flutist and the trumpeters,
they're not heard anymore. nos dice que las voces de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirán más en ti. No more music, no more concerts, no more entertainment, No va a haber música, conciertos, entretenimiento, no more reason to celebrate. no va a haber razón alguna para celebrar. 22, the latter part of that, En la última parte del versículo 22, capítulo 18, no craftsman or any craft should be found. ningún artífice de oficio alguno se hallará en esa ciudad. So all commerce in the world has been terminated forever. Entonces, todo el comercio del mundo va a llegar a su fin en ese punto. That's what's happening down here on earth. Y eso es lo que está sucediendo en la tierra en ese momento. They're weeping over what they worshiped. Están llorando por haber perdido lo que adoraban. Again, not tears of repentance. De nuevo, no son llantos o lágrimas de But arrepentimiento. in heaven, it's a different picture. Pero lo que vemos en el cielo es una imagen totalmente Chapter distinta. 19, 1 through 5. Capítulo 19, versículos 1 al 5. Heaven is praising God for the final vindication. You finally vindicated us. En el cielo vemos cómo se alaba y glorifica al Señor porque Él trajo o vengó la sangre de sus santos. In verses 6 through 10, the marriage supper of the Lamb. Y vemos en el versículos 6 al 7, al 10, perdón, la cena de las bodas del Cordero. It's the celebration of the union of Christ with his church. Y es la celebración de la unión con Jesús y su iglesia. Then you get to verse 11. Y luego en el versículo 11 We've been at this big old meal with the Lord for 7 years. tuvimos esa gran celebración con el Señor. How many of por you guys like 7 to años. ¿A cuánto les gusta comer? How many of you guys are alive? ¿Cuántos de ustedes están vivos ahorita? How many of you guys like to eat? ¿Cuántos quieren comer? Jesus loved to eat. Al Señor le gusta comer. You like to eat? Yeah, I do too. sometimes, yeah. Well, you're going to eat for 7 years at the marriage supper of the Lamb. Y entonces van a estar Big en party. una cena durante 7 años en las We're gonna bodas del Cordero. celebrate. Vamos a celebrar una fiesta The bride is going to be united with the groom. porque la novia va a ser reunida con su For esposo. 7 years, we're going to be there with Jesus, celebrating with him. Por 7 años vamos a estar reunidos con Jesús celebrando ese And evento. then, as any groom would do, he wants to pronounce his bride. Y luego, como cualquier novio haría, quiere entonces traer bendición o halagar a su esposa. And in verse 11, that's what he's going to do. Y en el versículo 11 nos dice que As eso es lo Rob que was va a saying, hacer. how many of you guys like to ride horses? Y entonces, ¿a cuántos de ustedes les gusta montar a caballo? Caballos. All right. So some of you don't like to eat, some of you don't like to ride horses. Entonces, a algunos de ustedes no les gusta comer, no les gusta montar a caballo. We're going to get to heaven. We're going to be eating and riding horses. Just get used to it. Entonces, llegamos al cielo y nos Rob and I are vamos a riding horses. montar a caballo y comer. But that's going to be the pronouncement of the bride. Pero The second coming of Christ. eso va a ser lo que vamos a hacer con nuestro Salvador. And don't miss this. Y no pierdan de vista esto. From the fall in the garden Desde la caída en el huerto de in Edén, Genesis chapter 3, en Génesis capítulo 3, all of history is moving towards this very moment. todo el curso de la historia se está enrumbando hacia este punto. All of history Toda la historia is moving towards God making what sin made wrong right. es todo moviéndose para que lo que sucedió, lo que se dañó con el pecado, el Señor lo vuelva a bien. Because when Jesus comes back, he's coming to establish his kingdom. Y entonces cuando Jesús regrese, va a establecer su reino. And we're going to be with him. Y nosotros vamos a The estar con él. bride's going to be with him. Su novia va a estar con él. And we're going to rule and reign. Y nosotros Down vamos a here on reinar earth con with él him for aquí en la 1,000 tierra- years. Aquí en la tierra por 1000 años. That's exciting news. Eso es algo que nos debe alegrar. Right now, the church is moving that direction. La iglesia en este momento se mueve hacia esa dirección. God's plan of redemption since Genesis chapter 3, it's moving in that direction. El plan de redención del Señor desde el capítulo The- 3 se The mueve hacia earth, esa the dirección. Christ rejecting people on the earth right now are moving that direction whether they know it or not. La tierra, aquellos que están rechazando al Señor, lo quieren admitir o no, se están moviendo hacia el plan del Señor en ese evento. This should make most of us raise our hands. Y eso debería de hacer All que of us who are nosotros saved, levantemos raise las your manos. hands. Todos los que somos salvos, levanten sus manos. All right. We are moving this direction. Nosotros también somos movidos en esta Right now, dirección. we're kingdom kids moving this direction. Ahorita nosotros somos hijos del reino moviéndonos hacia esa And he's going to dirección. establish his kingdom. Aquí hay establecimiento He'll de rule and reign gobiernos. for 1,000 years. Vamos a nosotros reinar Satan will por be 1000 bound. años.
el diablo va a ser atado At the end of that, I don't know why he's going to let him out one more time. y no sé por qué, pero va a ser soltado una vez más. One thing, when we come back with him, there's going to be a battle. Y una cosa, cuando nosotros regresemos con el Señor, va a haber una I believe batalla there's three key places Jesus will go when he returns. y va a haber 3 lugares clave a los cuales el Señor va a regresar. One will be, first and foremost, I believe, Megiddo, Y uno va a ser Megiddo, the valley, the battle of Armageddon. es un valle para la batalla de Armagedón. I also believe he's going to go to Petra, También va a ir a Petra, where all the Jews will flee donde todos los judíos halfway through the tribulation period. van a correr para alejarse del tiempo de la tribulación. And I have scriptures to support that, but I believe he's going to go to Petra, and they're going to realize who he is there. Y entonces la escritura no nos lo dice, pero él se dirige a Petra y ellos van a verlo ahí y entonces van a confirmar que él es el Then he's Dios. going to go to the Mount of Olives. Y luego va a ir al monte de los olivos, He's going to step on the Mount of Olives, va a pisar gonna el monte split de in los two. olivos y se va a dividir en dos and he's going to enter Jerusalem through the eastern gate. y va a entrar a Jerusalén a través de la That's what's gonna puerta happen. del este. Y eso es lo que And he's va going a to set suceder. up his kingdom. Se va a establecer. And su you and I reino. are going to rule and reign with him. Revelation chapter 5 as priests and kings. Tú y yo vamos a reinar con él en Apocalipsis capítulo 5. Amen. Amen. But we're not done Pero no hemos terminado, because he's not done. porque él no ha terminado. So there'll be a final judgment at the great white throne. Y entonces va a haber un último juicio. El We juicio won't del be gran there. trono blanco. Nosotros no vamos We're a not estar going to be ahí. there. That's where he's going to be dealing with all who have rejected Christ, Y ahí él va a estar tratando con todos aquellos que rechazaron a Jesús. rejected his plan of redemption. Aquellos que rechazaron su plan de redención. He'll judge the Antichrist, false prophet. Everybody's going to be thrown in the lake of fire. Va a juzgar al anticristo, al falso profeta y todo va a ser tirado al lago de fuego. But then we come to the most fascinating passage in Scripture. Y luego vamos al pasaje más fascinante de toda la escritura. It's Revelation 21. Es Apocalipsis capítulo 21. John again, Juan, de nuevo, and he saw something. nos dice que vio algo, He saw a new heaven vio cielo nuevo and a new earth. y tierra nueva. For the first heaven Porque el primer cielo and earth had passed away, y la primera tierra pasaron, and he heard a loud voice from heaven saying, y oyó una gran voz desde el cielo que le decía: Behold, the tabernacle of God is with men, He aquí el tabernáculo de Dios con los and he will hombres, dwell with them, y él morará con ellos, and they shall be his people. y ellos serán su pueblo, And God himself will be with them and be their God. y Dios mismo estará con ellos como su Dios. And God will wipe away every tear from their eyes. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de No more ellos. death, Ya no habrá muerte, no more sorrow, no habrá llanto, no more crying, ni clamor, no more pain, ni dolor, for the former things have passed away. porque las primeras cosas pasaron. How many of you have a loved one in heaven right now? ¿Cuántos de ustedes tienen un ser I querido do. que está en el cielo ahorita? I've got a bunch of them. Yo tengo varios. My friends, Mis amigos, my dad. mi papá. There's an eternal embrace awaiting us. Hay un regocijo, un abrazo eterno que nos espera con ellos. When we step into eternity, Cuando nosotros entremos a la eternidad, we're going to step into a new experience. vamos a entrar a una nueva experiencia. Everything we experience down here is dying. Todo lo que experimentamos aquí en la tierra es muerte. The only thing that's not dying are our souls. Lo único que no está muriendo And en the este Word of momento God. son nuestras almas, Every other created thing, any kind of material matter is dying. pero todo lo creado, la materia, todo está en It's decadencia. subject to the second law of thermodynamics. I'm Y sorry, es, but es, it is. parte de la ley de la termodinámica And it's dying. y dice que todo va hacia When we step into eternity, y que cuando nosotros the entramos a la first eternidad por la primera vez, we're going to look around vamos a ver alrededor and nothing's dying. y nada va a estar muriendo. Nothing. Nada. It's eternal. Es eterno. And we will be eternal Y nosotros in our seremos glorified eternos, bodies. con cuerpos glorificados. Amen. Amén. Amen. I'm done. All right. Let's pray. Oremos. Lord, we love you and thank you for your word. Señor, te amamos y te agradecemos por tu palabra. The promise in your word as it relates to the end times. La promesa que hay en tu palabra con respecto al fin de los tiempos. We find ourselves there. Y nosotros nos encontramos ahí. I think it was Robert was saying, we're in the last few minutes of the
last hours of the last days. Creo que Robert era el que decía que estamos en los últimos minutos de los últimos días. De los últimos días. And we know that you've not created us. We're not subject to the wrath. Y entendemos, Señor Dios, que no fuimos creados para la ira. This is not for believers. No es para los The creyentes. tribulation is not for believers. La tribulación no es para los creyentes. And Lord, as we read through this, it's alarming to all of us. Señor, pero mientras leemos estos versículos, estos pasajes, But- es alarmante para nosotros. But quite possibly there's someone here that does not know you. Porque puede ser que haya alguien aquí en este momento que no and te like my conozca. wife, they heard this for the first time. Y como mi esposa, escuchan esto por primera vez. And it brought them to a place like it brought Lori to a place of saying, I need Jesus. Y puede ser que los ha traído a un punto en su vida donde se dan cuenta que necesitan a Jesús. And if that's you here in this room right now, Ahora, si ese es I want to just invite you to stand to your feet. If that's Sí. you, just stand to your feet. si usted se encuentra en ese punto, en este momento, If you don't donde know Jesus and right now you'd like to accept him, I just want to pray with you. no Anybody in this conoce a room? Jesús y desea recibirlo en su corazón, le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Anybody else? All right. Lord, thank you for your grace that we see in the book of Revelation as well. Señor, gracias por esa manifestación de tu gracia que vemos en el libro de Apocalipsis. Thank you for all of these events that you will spare us from. Gracias, Señor Dios, porque nos has librado de todos estos eventos que We narras en look, tu we palabra. look forward to that day that you're coming back for us. Y anhelamos ese día en el cual Maranatha, regreses por come nosotros. quickly, Lord Jesus. Maranata, ven pronto, Señor Jesús. We look forward to the marriage supper of the Lamb that you're preparing for us. Ansiamos la cena del Cordero que vas a preparar para nosotros. We look forward to coming back with you, Y ansiamos también regresar ruling and contigo, reigning on this planet for 1,000 years, reinando por 1000 where años, Satan will be bound. donde el diablo va a ser atado. We look forward to that new heavens and the new earth that you will Anhelamos create, esos cielos nuevos y tierra nueva que tú vas a and crear. seeing you, the one on the throne, saying, Behold, I make all things new. Y verte a ti sentado en el trono diciendo, he aquí hago nuevas todas We look las so cosas. forward to that new. Anhelamos ese día, Señor. We love you and we pray all this in Jesus' name. Te amamos en el nombre Amen. de Cristo Jesús. Amén. Amen. Thank you, brother. Sure. Ok, si hay alguien que está aquí y necesita más información o necesita que oren por usted, ahí atrás hay una mesa donde está ese muchacho de barba, se pueden acercar y ahí puede recibir más información y también pueden orar ahí por usted. Y mañana a las 7 de la noche el pastor Joey Márquez va a estar compartiendo con nosotros acerca de Jerusalén, de Israel. Israel está en boca de todos, que Israel aquí, que Israel allá. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Y cuál debe ser nuestra perspectiva como creyentes con respecto a Israel? No la perspectiva política que los medios quieren hacernos creer, sino qué dice la Biblia. Ese es el punto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nosotros le creemos a la palabra de Dios. Entonces, mañana todos invitados a las 7 de la noche otra vez, vamos a estar acá y vamos a tener un último cántico y nos vamos a ir. ¿Les dio frío? Vea, los veo así como que.